Buenas tardes, mi nombre es Lindy Yureli Rojas Orjuela, estudiante alumna del programa de Ingeniería en Sistemas, y el día de hoy voy a explicar la fase 5 del curso de programación, el cual solicita que se cree la simulación de un cajero automático, donde se va a realizar operaciones como la consulta de saldo, retiros, solo si el saldo es mayor a la cantidad solicitada y si no se supera el tope diario de retiros establecidos por el banco, que son de 2 millones, transferencia entre cuentas del mismo banco, consulta de puntos Vive Colombia y el canje de puntos, y se debe hacer a través de la programación orientada a objetos. Bueno, para el desarrollo de mi cédula. Para la simulación creé dos clases, usuario y métodos, y el programa que ya viene pues en Visual Studio. Para esto en usuario puse variables como ID, identidad, que va a ser la identidad del usuario. Realicé una mini base de datos que va a tomar pues 3 cédulas, key, que son las claves, son 3 claves para cada usuario, pues es una clave, la variable del saldo, que los igualé, pues para cada usuario va a contar con un saldo diferente, y los puntos igualmente. Realicé un método público de validación de cédula por medio de un for y un if, que me va a retornar pues dependiendo pues el número de cédula que se tome. Igualmente con la validación de clave, que como ya se dio pues una clave, ya se puso una clave para cada usuario, entonces igualmente me va, por medio del for y el if, me va a retornar y a validar de que sí esté pues esa información. Acá ya en la clase métodos creé también variables CellUser, tope, que va a ser igual a los 2 millones, que son lo que se puede retirar diario en el banco, el contador de saldo, que lo iguale a 0, igualmente el contador de puntos, aquí el usuario, que va a ser USUA, que lo instancié la clase como tal. Aquí ya creé pues un método de 8 usuarios, que va a ser las opciones de los usuarios, es decir, el menú que va a aparecer donde el usuario va a poder consultar, realizar retiros, transferencias, consulta de los puntos y el canje de puntos. Y finalmente que puede salir del programa. Entonces el CellUser me va a guardar toda esta información y me va a convertir en números enteros, para que acá al hacer uso del switch, entonces al ponerlo, entonces que me va a tomar todos los números enteros, que serían hasta el 6, ¿cierto? Entonces utilicé un case del 1, del 2 hasta el 6 sucesivamente, donde me va a validar pues primero me va a mostrar lo que es el saldo, el retiro, las transferencias, el case 4, los puntos, y el 5 el canje de puntos, y finalmente el 6, que pues me va a permitir salir del programa. Y en caso de que pues no pongan una opción hasta el 6, o sea del 1 al 6, que escoja el usuario, entonces me va a salir que esa opción es inválida, que no existe esa opción en el programa. Bueno, aquí ya otro método para el retiro, un método para el saldo, para que muestre el saldo. Entonces pues que escogiendo la opción 1 le va a aparecer pues que consulte su saldo, y entonces le va a aparecer lo del usuario, el saldo, y se va a validar si es realmente de acuerdo a su número de cédula clave ese saldo. Igualmente para el retiro, opción 2, ya en realicé un tipo de menú que me va a mostrar lo que va a poder retirar, o al menos las opciones que brinda el cajero, que son desde 50 hasta 500.000 pesos. Aquí estos datos se van a guardar en la variable Sermon, que es igual a in.par. Con el switch, entonces el Sermon, que me va a convertir, pues, me va a guardar la información y convertir en números enteros. Entonces con el case, hacer el retiro de 50.000 mayor o igual a lo que pues el usuario cuenta en su saldo, y este va a validar con lo que la persona cuente, va pues a contar los puntos y le va a aparecer el contador de saldo. Pues también se tiene en cuenta lo que es el tope diario, ¿cierto? Porque solamente se va a poder retirar 2 millones de pesos diarios. Entonces pues aquí valida y
le va a mostrar en pantalla pues que puede retirar su dinero y cuál es el saldo que ya después de haber retirado esos 50.000 le va a aparecer. Y entonces va a validar nuevamente. En caso de que el usuario quiera retirar más de 2 millones de pesos, entonces va a mostrar que solo se puede retirar 2 millones diarios. ¿Sí? Igualmente, pues si cuenta el usuario con menos del saldo, entonces pues igualmente le va a aparecer que cuenta con un saldo insuficiente. Igualmente para el caso, el case 2, que son los 100.000 pesos, para el 3, para el 4. Bueno, ya para la transferencia igualmente, otro método. Entonces va a aparecer en pantalla que dice el número de cédula del titular de la cuenta a la cual va a transferir, igual la variable tran1, pues me va a guardar la información en enteros y lo va a convertir. Y va a validar pues si la cuenta existe o no existe. Aquí, al ya validar, pues va a aparecer. Después de eso, pues se va a seleccionar el monto que se desea transferir, ya sea desde 50.000, 100.000, 300, 500, la opción pues que desee el usuario en la variable tran, que va a convertir eso en entero y se va a hacer la verificación del usuario y su cédula. Igualmente en el switch para la transferencia, entonces se va a utilizar un case, el primero que va a ser mayor o igual al saldo y que se va a validar. Entonces, si esta condición se cumple, entonces va a decir que la transferencia es exitosa y se evalúa, pues obviamente, se valida el saldo. El monto transferido, que pues va a aparecer 750.000, pues van a ser los 50.000, el usuario y entidad, y se va a hacer la verificación, que presione una tecla para continuar, y igualmente se valida. Para el caso 2, igualmente de 100.000 pesos, de 300 y de 500.000 pesos. En caso pues de que la opción que se escoja sea una opción inválida, entonces pues va a aparecer el aviso en la pantalla. El conteo de puntos, que igual se va a utilizar el console grind que aparezca en pantalla, pues la opción 4 de consultar puntos y va a verificar pues la cantidad de puntos. Como ya se cuenta con la base de datos, entonces se mete solo el número de cédula y ya hay la clave, entonces ya como cada usuario ya cuenta con unos puntos definidos, entonces le va a aparecer. Para el canje de puntos, igual un método que me va a hacer pues la debida operación. Las opciones, nuevamente un menú en el cual aparecen las 4 opciones de 50, 100.000 y 500, 300 y 500 con un common que es igual a un número entero que lo va a convertir en un número entero. Se utiliza un switch con el common, que es el que me va a guardar pues la información, y el case, que con el if, que con el conditional if, que si igual que si es 50.000 pesos o mayor pues al número mayor o igual al número de puntos, se va a validar, se va a hacer la debida validación tanto del saldo como de los puntos, va a canjear si esa condición se cumple y pues va a aparecer que presione pues otra tecla para continuar. Si no se cuenta pues con la cantidad de puntos para canjear de acuerdo a la condición, pues le va a aparecer que no cuenta con esa cantidad y que solo puede canjear hasta 2 millones diarios. Y igualmente para el case 2, el condicional con los 100.000, para los 300 y finalmente para los 500.000 pesos. Finalmente, ya aquí en la clase program, en el main, entonces instancié, llamé a la clase usuario y también a la clase métodos y le puse opti, que me va pues a guardar esa información. Aquí pues con las variables cédula clave, vali2 que iguale a -1, igual a vali1 que iguale igualmente a -1 y se da la bienvenida al cajero, con un do y al finalizar pues el while se valida lo que es la información de los datos del usuario, lo que pues debe digitar lo que es su cédula y su clave, y con la validación 1, validación 2, pues se hace el user, lo que es validación de su cédula y validación de su clave. Con un if se valida si es el 1 y también se valida la validación 2, que también es igual a -1, y valida
vale 1 igual a vale 2. Es de aclarar pues que cada cédula pues ya cuenta con su clave y también pues con un saldo ya determinado, ¿no? Entonces ya se hace la debida validación. Si esta condición se cumple, la autenticación pues del usuario va a ser satisfactoria. De lo contrario pues va a salir que es errónea, y un cache de formato de excepción con la validación que es igual a -1, que va a aparecer que has introducido un dato pues inválido. Al correr el programa pues ya va a aparecer en pantalla bienvenido a su cajero Fibanca, que digite su cédula. Vamos a editar un número de cédula el cual no esté registrado, y la clave igualmente que no esté registrada. Autentificación errónea pues porque es un dato el cual no está registrado y automáticamente se me va a salir del programa. Igualmente lo vamos a hacer con un número de cédula el cual esté guardado, que va a ser el 112233, y su número de clave que va a ser 6677, y ya automáticamente va a pasar a la otra interfaz del programa, que va a decir autentificación satisfactoria, y que seleccione alguna de las opciones que desee. Consultar el saldo, se va a mostrar el saldo que es de 2 millones. Para la opción de retiros, entonces la opción 2 se le da 1 y aparece pues cuál fue el saldo actual, haciendo el descuento de los 50.000, que serían 1.900.000 pesos, y que presione una tecla para continuar. Para la 3 dice que digite el número de cédula. Vamos a editar un número de cédula de las que están registradas, 3322, y dice que el monto que desea. Dice que la transferencia fue exitosa, que el monto transferido fue de 500.000 al número de cuenta tal, y que su saldo es de 1.400.000. Para consultar los puntos, dice que tiene 500.000 en puntos. Para el canje de puntos, la opción 4 escojamos, y dice que el canje de puntos ha sido exitoso, que presione cualquier tecla para continuar, y finalmente que presione 6 para salir del programa. Muchas gracias.